Yo, por ejemplo, que estuve presente en los ensayos muchos días, nunca la vi que se destacara. Guapa, muy elegante, muy sofisticada, pero bueno, tampoco es así que tú dices qué belleza. Para las mujeres que de ese año no era la más bonita. Yo supe que, bueno, hubo ciertas fricciones durante su preparación para el concurso. Ella quizás no estaba del mejor ánimo, pero luego en la preliminar, yo sinceramente no la vi tan bien. Me acuerdo que esa persona me dijo, y el Miss Universo el año que viene va a ser donde tú menos te imaginas. Soy Andrés Carmona y les damos la bienvenida nuevamente a nuestro episodio de hoy en Expediente Miss. Seguimos con otro caso quizás no tan llamativo como fue el caso de Dayanara, pero que también fue un poco sorpresivo, que fue el caso de Sushmita Sen, Miss India, en 1994, o sea, el año siguiente. Yo sí recuerdo, porque tengo muy buena memoria, a pesar de que bueno, era un chamito en aquel momento, pero sí recuerdo que días antes, hablando con Julio, que siempre ha sido pues, una persona al que yo le he consultado mucho del concurso de Miss Universo, porque sabe muchísimo de él, me acuerdo que sí me dijo, India es una de las favoritas. Pero bueno, hasta allí. Las que quizás más sonaban eran Venezuela, sobre todo, bueno, Venezuela, menor que mercado, tuvo un favoritismo impresionante. Filipinas, Colombia también era una gran favorita. Y pasa algo interesante. Grecia, que fue la que ganó la competencia preliminar de traje de noche y de traje de baño, y quedó segunda en promedio, casi que empatada con Colombia, luego no quedó de nada en la noche final, quedó de última. Una cosa también rara porque uno dice, pero bueno, si es el mismo jurado, ¿cómo va a cambiar de criterio tan rápido? Pero bueno, así fue. Sushmita Sen, que sí no iba tan abajo, quedó de cuarta en la preliminar y en la competencia semifinal sí se mantuvo pues en buenos puestos en el desfile en traje de baño y en el desfile de traje de gala fue top 3, en la entrevista fue puesto número 5. Pero quizás muchos también nos sorprendimos en el momento en que ya se había cerrado el entre Venezuela, Colombia e India. India era la que parecía menos probable de que ganara. Porque, bueno, Venezuela y Colombia habían tenido mucho favoritismo, se veían muy bien en el escenario, habían respondido muy bien también. India también, pero bueno, era quizás la que uno menos hubiese pensado que ganara. Y finalmente ganó. Yo creo que en este caso, quizás a Venezuela le perjudicó que no respondió en inglés. Fue la única que no respondía en inglés en esa ronda final. Pero bueno, yo hubiera esperado entonces que ganara Colombia. Pero India la verdad es que me sorprendió bastante. Y físicamente creo que era la menos bonita de las tres. Nos vamos al año 2011 y ese año sí lo viví en carne propia y en el propio sitio de los acontecimientos porque estuve en ese Miss Universo realizado en Sao Paulo. Y Leila López de Angola era una candidata que sí sonaba previo a la concentración, muchos la veían con posibilidades por lo menos de clasificar entre las finalistas, pero realmente fue bastante sorpresivo para todos los que cubrimos ese concurso. Yo, por ejemplo, que estuve presente en los ensayos muchos días, nunca la vi que se destacara. O sea, hay chicas que tú de repente, hasta con poco maquillaje y no con el arreglo de la noche final, tú las ves y dices, esta muchacha es espectacular, esta chica va a entrar entre las finalistas. Angola la verdad es que no se veía así. Era una chica que pasaba desapercibida. Yo me tomé mi foto con ella y todo. Menos mal que lo hice porque ahí tengo la foto con la ganadora. Pero no era una de las candidatas que tú quisieras perseguir para tomarte una foto con ella porque, bueno, porque era la que iba a ganar. Yo recuerdo que ese año la gran favorita era Malasia. Era una candidata que venía de Miss Mundo, de un país que nunca había ganado Miss Universo y había clasificado una sola vez, o sea, sin ningún tipo de tradición, pero bueno, no recuerdo muy bien porque ella tampoco físicamente era así espectacular. Una chica bonita, así como un poco hindú, o como un poco de la India, mejor dicho, me corrijo, que bueno, recordemos que en todos esos países hay mucha mezcla de distintas etnias.
guapa, muy elegante, muy sofisticada, pero bueno, tampoco es así que tú dices qué belleza. Para las mujeres que de ese año no era la más bonita, pero sí me acuerdo que era la que todos decíamos que iba a ganar. ¿Por qué? Bueno, porque hablaba muy bien, porque tenía mucha elegancia, porque era muy sofisticada, en fin, no sé, pero era la que sonaba en los propios días del concurso, era la ganadora de muchos, inclusive mía. Yo recuerdo incluso, para hacerles esa anécdota, que cuando están llamando al top 15, yo volteo cuando ya faltaban dos, que yo dije, Dios mío, no puedo creer que a Venezuela la dejaron por fuera. Y yo vi hacia mi mano derecha, me acuerdo perfecto, y veo que está Malasia parada allí. Y yo digo, ay, Dios mío, Venezuela ni siquiera clasificó porque falta Malasia. O sea, Malasia clasifica sí o sí. Y resulta que no quedó. Cosas que, pues, muchos en ese momento nos quedamos sorprendidos porque era la gran favorita. Otras de las que sonaban muchísimo para ganar eran Francia. Era una chica que también despertaba mucho favoritismo en ese momento. China, que desde los días previos muchos la veían como ganadora porque era una mujer impresionante, como de 2 metros, yo no sé cuánto medía, pero yo me le paraba al lado y era una cosa así que hay que parodiar. No era así tan bella, pero era una mujer muy llamativa y además de un país con una gran influencia, vamos a estar claros. Era una chica que se había preparado incluso con parte del staff de la organización Miss Universo. Eso levantó mucha roncha en aquel momento, pero bueno, muchos la veíamos como ganadora o como posible ganadora, aunque a mí físicamente no me gustaba tanto. Sonaba mucho Kosovo. Vanessa Goncalves, Venezuela, también ya una vez en la concentración era una candidata que muchos la veían también con posibilidades de ganar. Así que bueno, la verdad es que Leila fue una candidata muy sorpresiva, pero les cuento qué pasó esa noche en el propio teatro que yo estaba ahí. Yo no sé si por instrucciones deliberadas, pero todas las que eran de favoritas de países con mucha tradición en el concurso Miss Universo quedaron sembradas en el top 16. Puerto Rico, Colombia, Estados Unidos, Venezuela. Entonces, bueno, las que pasaron a las 10 y luego a las 5 eran de países que no eran, vamos a decir que no tenían barra. Y hay que ser honestos, a pesar de que Leila no era la más bella de las 15 y no tenía buen cuerpo, o sea, pero en traje de noche, ya cuando salió en traje de noche, las cosas cambiaron y empezó a tener como una luz y un brillo de esos que uno no se espera en una candidata. Yo sí recuerdo que en la preliminar las que más me gustaron en traje de gala fueron Venezuela y Angola. Pero bueno, yo no jamás me imaginé que iba a ganar. Pero sí, tenía como una luz esa noche, se veía con una dulzura. Esas chicas, insisto, que son como unas cenicientas y entonces los jurados y el público como que se conecta sentimentalmente con ellas. Y entonces, bueno, aquello era que cada vez que salía, la gente la aplaudía, el teatro se caía. Entonces, bueno, también todo eso influye en el propio ánimo del jurado. Así que, bueno, finalmente ganó. Fue una candidata muy sorpresiva en su momento. No creo que haya sido de las Miss Universo más bonitas, porque esa noche se vio muy bien, pero bueno, fue de esas ganadoras que solo de una noche, más nunca se volvió a ver como en la elección de Miss Universo. Ucrania, que quedó primera finalista, creo que hubiera sido una mejor elección, una chica verdaderamente espectacular. Yo creo que de esas 5, de top 5, la que debió haber ganado fue Ucrania, pero bueno, Angola fue una ganadora justa, pero también sorpresiva. Y finalmente vamos al año 2013, para que también los fans de otros países queden contentos de que incluí a Gabriela Isler, nuestra séptima Miss Universo. Lo que sucede es que, bueno, también, insisto, estos episodios que yo hice no son necesariamente de candidatas que no eran las mejores o las más bonitas, porque bueno, hay unas que no son tan bonitas o a uno no le gustan tanto, pero bueno, uno las ve como favoritas desde el principio. Y uno dice, bueno, pero ¿qué será lo que le ven? Pero bueno, son favoritas, así que esas no son sorpresivas. En el caso de Gabriela Isler, estuve en duda en incluirla porque si bien es cierto que ella fue un gran batacazo en el concurso Miss Venezuela, que la mayoría no apostaba porque ella clasificara ni siquiera en las 10. Aunque ya después de la entrevista del jurado, pues uno quedó claro en que quedaba en las 5 por lo menos, pero sí fue una ganadora muy sorpresiva y una ganadora de muy bajo perfil durante su año de preparación. Era una chica que se veía muy reservada, muy tímida, no era la típica, veníamos del huracán de Irene Esser el año anterior. Entonces, bueno, la verdad es que muchos no apostábamos porque a ella le fuese tan bien en el concurso Miss Universo. Yo supe que, bueno, hubo ciertas fricciones durante su preparación para el concurso.
Ella quizás no estaba del mejor ánimo. Recuerdo haberla visto días antes en el hotel Meliá Caracas, si mal no recuerdo, donde estuvimos hablando también con Grace Fontecha, que fue una de sus coaches para el concurso de Miss Universo. Y me acuerdo clarito que le dije, mira, tienes que estar, lee mucho sobre una especie de convenio que en aquel momento entre Venezuela y Rusia, no me acuerdo exactamente de qué era. Entonces, bueno, me acuerdo que le comenté eso. Pero bueno, le soy sincero, yo la había visto a ella muchas veces en persona y nunca creí que pudiera ganar. Era una chica muy atractiva, por supuesto, como todas las que, o casi todas las que hemos llevado al concurso Miss Universo, pero la verdad es que no le veía perfil de ganadora. Pasa que durante la concentración del Miss Universo, que fue en Rusia, hubo un día que hicieron un fashion show, ustedes lo deben recordar y si no, aquí les vamos a colocar imágenes, donde ella se vio tan bien, porque ella se veía mejor de modelo que de Miss, pienso yo. Entonces con el cabello casi que mojado, liso, su fuerza en la pasarela como modelo, que ahí todo el mundo le empezó a ver con opción de ganador o de quedar muy cerca. En ese día en particular. Pero luego en la preliminar, yo sinceramente no la vi tan bien. Yo dije, bueno, sí, en las 15 sí debe quedar, seguramente quedan las 15, pero no creo que gane. Ni siquiera creo que llegue al top 5, porque bueno, a mí me parece que ella no tenía el mejor cuerpo, tenía buena pasarela, pero una pasarela, tú sabes, como más sobria, que no es la que uno solía destacar en las candidatas a mi universo en aquel momento. Él tuvo muchas dificultades para manejar su traje de noche, recordemos. Yo dije, a lo mejor quedan las 15, pero no creo que pase de ahí. Pero bueno, esa noche, que para nosotros fue de mediodía, es el único Miss Universo que nosotros hemos visto en horas de la tarde, porque se hizo en Moscú en la noche. A pesar de que, bueno, yo sí que vi que estaba bien, nunca sentí durante el concurso de Miss Universo en la final que era la que iba a ganar. Creo que hasta el final, cuando ya respondió la pregunta final, dije, bueno, respondió muy bien. España, que era la que venía con mejor proyección como de ganadora, en esa pregunta final se cayó. Estaba muy insegura. Ecuador, que también era una buena candidata, estaba como, a lo largo de la noche se vio como muy sorprendida de que ella misma no se esperaba llegar tan lejos. Entonces, la venezolana se veía con mucho aplomo. Pero bueno, la verdad es que yo no me imaginé que iba a ganar. Hay algo que, ojo, no quiero que la gente lo malinterprete, porque es que de verdad, aquí hay que como es, dice un youtuber por ahí que yo sigo mucho, aquí hay que caminar sobre cáscaras de huevo, porque cualquier cosa que uno diga puede ser interpretada de una manera, pues, errónea. Pero sí hay algo que a mí me llamó la atención. Durante ese momento en que ya las candidatas estaban en Rusia, ya se estaba desarrollando en el concurso de Miss Universo, no voy a decir el nombre, me lo voy a reservar, pero una persona muy allegada a la organización Miss Universo, porque, bueno, sigue de hecho como director de un país, estuvo en Venezuela y hablando con esa persona, me acuerdo que esa persona me dijo, y el Miss Universo el año que viene va a ser donde tú menos te imaginas. Posteriormente, el público en general ha sabido algo que ya yo sabía desde ese año, y es que ya en enero y ya desde diciembre o noviembre, desde que el concurso Miss Universo 2013 se estaba desarrollando en Rusia, ya habían personas negociando la sede del año siguiente en Venezuela. Ya habían conversaciones, ya habían negociaciones. Y tan es cierto esto porque el propio Osmel lo comentó en uno de sus videos de su canal de YouTube, que no recuerdo exactamente cuál es, pero busquen los de los años 2012, 2013 por ahí. En enero del 2014 viene la gente de la organización Miss Universo ya a hablar sobre la negociación de la sede para ese año y sucede la muerte de Mónica Spear, que fue una conmoción nacional y obviamente Miss Universo se echó para atrás y dijo no, Venezuela no puede ser sede después de que había ocurrido eso, que había además sensibilizado tanto a la gente en general y mucho más al público de los concursos de belleza. Entonces, bueno, esa negociación no cuajó, pero eso ya estaba en camino
desde que el concurso de Miss Universo 2013 estaba sucediendo. No puedo asegurar que eso haya sido un ingrediente que haya determinado el triunfo de Venezuela en ese año, porque, insisto, ya ahí se estaba negociando la sede, pero bueno, es un elemento a tomar en consideración, que no se puede obviar. Es verdad, ella lo hizo muy bien, fue una muy buena ganadora además, una mujer muy responsable durante su año de reinado, que siempre se mostró pues, como lo que debe ser una Miss Universo. Pero bueno, está ese elemento que, bueno, no sé si a lo mejor tuvo alguna incidencia en el resultado de ese año 2013. Bueno, con esto terminamos este capítulo del día de hoy, esta entrega de ganadoras inesperadas o sorpresivas, o donde hemos tratado de darle explicación, como dice el título, de por qué ganaron el Miss Universo si no eran las favoritas, si no eran las que iban de primera en los puntajes, en fin, etcétera, etcétera. Espero sus comentarios. Yo soy muy abierto y muy receptivo a las opiniones de los demás, siempre que sean en el marco del respeto. Cuando no son en el marco del respeto y hay ataques personales, etc., ni se molesten en escribir porque es que eso lo borro al segundo. Como digo yo, uno deja entrar a su casa a la gente que uno quiere y a la que no, pues no la deja entrar. Igualito sucede con las redes sociales. Pero bueno, gracias a Dios, son muy pocos los casos en los que eso ocurre y ustedes son un público maravilloso, maduro, receptivo y que entiende perfectamente que estas son opiniones y criterios propios y que no necesariamente son la verdad absoluta. Me encantó compartir con ustedes este episodio del día de hoy. Suscríbanse, compártanlo, hagan sus comentarios. Si les gusta lo que estamos haciendo en Expediente Miss, insisto, compartan los videos y atraigan a más público, que ya nos está yendo muy bien, pero bueno, nos puede ir todavía mejor. Soy Andrés Carmona y los espero en una nueva oportunidad.